Hola, buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar nuestra webinar del día de hoy. Mi nombre es Germán Segura, me encuentro acá con Cristian Ámame. Somos abogado y contador del Grupo Mont. Les damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Vamos a esperar unos minutos porque están ingresando ahí bastantes personas, van subiendo el número. Buenos días, Cristian. Buenos días, Germán. Hay que esperar a los muchachos, entonces, a los participantes. Me siguen subiendo todavía, así que bienvenidos a todos también los que se están uniendo. Yo creo que empezamos porque estamos... Sí. Démoslo. Ya, bueno, vamos a comenzar con la webinar del día de hoy. El tema es la contratación de personal bajo la modalidad de teletrabajo en Chile. Les vamos a dar las nociones generales de lo que es la contratación en esta modalidad de prestación de servicios. Estamos acá también justo a Cristian Ámame, contador auditor acá del Grupo Mont, y quien les habla Germán Segura, abogado del Grupo Mont también, y también parte del departamento laboral. Vamos a ir viendo de qué se trata el teletrabajo ya a un par de años, ¿cierto?, de su implementación. Recordemos que el teletrabajo se implementó justamente en Chile a raíz de la pandemia. Como yo siempre les comento, aterrizó de manera forzosa, en primera instancia como una forma de evitar, ¿cierto?, la exposición a los contagios, y hoy día ya como una modalidad de prestación de servicios que está internalizada, ¿cierto?, entre las relaciones laborales, y que tenemos que en el fondo preocuparnos de seguir su regulación, y también les vamos a ir contando algunos aspectos prácticos durante esta mañana. Bueno, vamos a ir avanzando. Como yo les decía, durante la webinar vamos a analizar este tema del teletrabajo para poder en el fondo ver cómo distintos escenarios, ¿cierto?, pueden abarcar, ¿cierto?, la contratación bajo esta modalidad, y como dice acá, inclusive las labores que se pueden desarrollar desde fuera del país. Bueno, el COVID-19, ¿cierto?, como yo les comentaba anteriormente, trajo y de golpe esta modalidad de prestación de servicio en teletrabajo, en un principio como una recomendación de la Dirección del Trabajo, y ya después en modalidad de ley, la 21.220, en donde finalmente se reguló esta modalidad de prestación de servicio, y se han dado algunas circunstancias prácticas, como aparecen aquí en la imagen, en un principio como una medida de prevención, ¿cierto?, de evitar exponerse a los contagios. Posteriormente también esto llevó a sincronizar de cierta manera las labores domésticas junto con las labores, ¿cierto?, propiamente tales de la relación laboral. Y bueno, ahí hay principios hoy día y una serie de conceptos que se han ido recogiendo no solo en la ley, sino que también en un reglamento de teletrabajo que se publicó en marzo del año pasado, en donde nos habla también del concepto de la corresponsabilidad para los que tenemos hijos, ¿cierto?, con la pareja, etcétera, porque hoy día es una forma distinta de prestar los servicios en donde tenemos que compatibilizar todo lo que es la casa, ¿cierto?, con el trabajo, y eso implica también que los empleadores sean más flexibles en cuanto a la modalidad de prestación de servicios bajo teletrabajo. Bueno, en la ley de teletrabajo tiene dos instancias, ¿cierto? En primer lugar hace una definición de trabajo a distancia, que es la forma de prestación de servicios más genérica, y que es aquel en que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. Esto está regulado hoy día en el artículo 152 4G del Código del Trabajo, y es una modalidad más genérica que lo que es el teletrabajo, que es específico, y en la gran mayoría de los casos nosotros lo hemos utilizado, ¿cierto?, para trabajadores que van a prestar servicios fuera del país, porque no tiene una regulación tan estricta como el teletrabajo, sino que es más genérico. Nos habla solamente de prestar servicios fuera, ¿cierto?, del territorio nacional, pero no está tan regulado como el teletrabajo. No así la definición de teletrabajo, que ahí se denominará teletrabajo propiamente tal si los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos, de telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. Esto está regulado en el artículo 172 4G también del Código del Trabajo, y a diferencia del trabajo a distancia, que es más genérico, el teletrabajo necesita, ¿cierto?, que se siga la regulación. En ese sentido, hoy día tenemos, como yo les comentaba, una ley de teletrabajo, un reglamento, y deriva también en ciertas obligaciones para el empleador, como vamos a ver durante la presentación. Cristian también le va a hablar más adelante de todo el concepto de remuneración en general, y también algunos aspectos específicos de lo que es el teletrabajo. Bueno, como yo les comentaba, esto nació con una ley, a poco andar, ¿cierto?, del impacto de la pandemia acá en Chile. El 1 de abril de 2020 salió la ley. Se dio un periodo de 3 meses para poder ajustar la ley a los trabajadores que ya prestaban servicios bajo esta modalidad. O sea, desde abril a julio
fue el periodo como de marcha blanca, que le podríamos llamar, de la aplicación de esta ley, y sin embargo, hoy día tenemos muchas empresas, muchos empleadores que no cumplen con la ley propiamente tal. Entonces ahí está el llamado, digamos, a asesorarse y poder revisar, ¿cierto?, si están cumpliendo con la normativa, ya que esta ley trajo consigo también obligaciones. Por ejemplo, se creó esta nueva casilla en donde se tienen que registrar los contratos, ¿cierto?, bajo esta modalidad, y hoy día ya está implementada la plataforma de la Dirección del Trabajo, www.direcciondeltrabajo.cl, justamente la planilla, digamos, para poder informar todos los trabajadores que estén bajo esta modalidad. Esto conjuntamente con la actual ley, ¿cierto?, que entró en vigencia el año pasado, de la modernización de la Dirección del Trabajo. Entonces hoy día también hay una obligación de registrar todos los contratos, registrar todos los anexos de contrato de trabajo y también registrar los términos de la relación laboral. Todo esto con una aplicación gradual, ¿cierto? Ya se estima que en junio del próximo año debiera estar ya en plena aplicación toda lo que es la modernización de la Dirección del Trabajo, y por lo tanto van a venir más fiscalización. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, nos pueden ir dejando ahí en la herramienta, ¿cierto?, de preguntas y respuestas, la barrita ahí donde están las dos cajitas, o si no en el chat, ningún problema. Nosotros al final de la presentación les vamos a ir respondiendo nuestras apreciaciones y todas las preguntas que ustedes tengan, y también nos pueden escribir a los correos electrónicos que aparecen en la presentación, que se lo vamos a repetir también al final de la misma, si les queda alguna duda o necesitan alguna asesoría respecto a este tema. Bueno, la ley 21.220 nos habla de los lugares, ¿cierto?, donde se puede prestar estos servicios. En un principio, como yo les decía, esta ley aterrizó de manera forzosa y no había otra opción más que prestarlo, ¿cierto?, en la casa, una medida de, ¿cierto?, prevención del COVID-19. Pero la ley en su gestación, ¿cierto?, y en lo que hoy día también podemos ver, hoy día que estamos más liberados, ¿cierto?, de todas estas restricciones sanitarias, es que el lugar puede ser el acordado por las partes, el domicilio del trabajador, u otro sitio determinado por las partes. Pensemos que esta ley se fue gestando cuando estábamos en todo lo que es la moda de los work café, en que tú te podías ir a tomar un café y trabajar, ¿cierto? En ese sentido se pensó esta ley, aterrizó de manera forzosa por la pandemia, pero hoy día ya estamos retomando nuevamente, ¿cierto?, esta posibilidad de trabajadores que pueden prestar servicio en distintos lugares. Y también se aprovechó justamente esta modalidad para todos estos trabajadores y trabajadoras que tuvieron que mudar de domicilio, ¿cierto?, a otras regiones, a otros países, etcétera, y que hoy día perfectamente pueden seguir vinculados a su empleador, ¿cierto?, a través de esta modalidad de prestación de servicios. Ahora, si por la naturaleza los servicios son susceptibles de prestarse en distintos lugares, se puede acordar que el trabajador elija libremente dónde ejercer su función. Por eso es súper importante que ustedes se asesoren y sepan distinguir entre lo que es el teletrabajo y el trabajo a distancia. Porque si nosotros hablamos de teletrabajo propiamente tal, tenemos que de todas maneras situarnos en algún lugar de trabajo, porque si bien no había una fiscalización inmediata, se van a venir las fiscalizaciones respecto a las mutualidades, ¿cierto?, que tienen que justamente velar porque el puesto de trabajo sea el indicado para el trabajador o trabajadora. En ese sentido, bueno, hay estudios de puestos de trabajo, etcétera, que todo eso se ha venido posponiendo por temas de pandemia, pero como ya estamos de cierta manera acostumbrados a ir por la pandemia, se va a tener que regularizar. ¿Cuál es la oportunidad para acordar esta modalidad? Bueno, puede ser al inicio de la relación laboral, en donde ustedes lo van a tener que incluir en el contrato, durante la vigencia de la relación laboral a través de un anexo contrato de trabajo. Recuerden que cualquier modificación a las condiciones contractuales dentro de la relación laboral tiene que constar por escrito hoy día a través de un anexo contrato de trabajo, y también a través del registro de este anexo, al igual que el contrato, en la plataforma de la Dirección del Trabajo. Esto significa también que toda esta oportunidad que no puede implicar un menoscabo para los derechos del trabajador, en especial la remuneración, ¿ya? Efectivamente, como regla general, no debería haber un perjuicio patrimonial para el trabajador el pactar esta modalidad, sin perjuicio que las partes, y en tiempos de pandemia muchas veces tuvieron que disminuir las remuneraciones, etcétera, de acuerdo a la realidad de cada empresa. Ahora, la diferencia es que durante la relación laboral cualquiera de las partes puede unilateralmente, ¿cierto?, volver a las condiciones originalmente pactadas, previo aviso escrito con 30 días mínimos de anticipación, ¿cierto? Si nosotros lo hacemos durante la relación laboral, cualquiera de las partes puede volver a esta modalidad, y si uno lo pacta, ¿cierto?, al inicio, con un contrato obviamente tal, es necesario el acuerdo de las partes a través de un anexo. Ahora, esto es bien casuístico, de depender justamente de las condiciones de la trabajadora, del trabajador, y también de la normativa. Recordemos que hoy día también hay mucha normativa, esencialmente de protección a la maternidad, que sugiere, ¿cierto?, esta modalidad de prestación de servicios, siempre que se puedan cumplir, lógicamente, a través del teletrabajo.
Bueno, dentro de la ley de teletrabajo también tenemos distintas modalidades de jornada de trabajo, ¿cierto? Podemos establecer una jornada, o sea, un cumplimiento de horario propiamente tal, y para eso el empleador tiene que implementar un mecanismo fidedigno de registro de cumplimiento de jornada, ¿cierto? Ustedes tienen que, hoy día hay una serie de sistemas que se pueden en el fondo pactar con el trabajador para poder controlar la asistencia y la entrada y la salida de este trabajador en esta modalidad de teletrabajo. Lo importante es que sea un medio que esté certificado por la Dirección del Trabajo. También puede existir la posibilidad que haya una distribución libre de jornada por parte del trabajador en horarios que se adapten a sus necesidades, ¿ya? Esto respecto a que no existan límites de jornada diaria ni semanal, y sujetarse a normas de jornada, y también, dentro de todo, respetar el derecho a desconexión, que vamos a ver de qué se trata. Y también pueden haber exclusiones de la limitación de jornada de trabajo, que hay una presunción, ¿cierto?, que está en el artículo 22 del Código del Trabajo, y nos dice que todo aquel que no tenga supervisión o control sobre la forma y oportunidad de las funciones podrá tener esta exclusión de la limitación de jornada de trabajo, que es el denominado artículo 22, pero el artículo 22 es más que eso, porque el artículo 22 tiene distintos incisos o párrafos, y el artículo 22, inciso segundo y cuarto, en este caso, párrafo segundo y cuarto, el que regula el teletrabajo propiamente tal. Y ahí es cuando hablamos, ¿cierto?, de esta, digamos, exención de controlar la asistencia. El artículo 22, como nosotros le llamamos comúnmente, son aquellos trabajadores que no tienen la obligación de registrar el ingreso y la salida, ¿cierto?, de su jornada de trabajo. Y siempre respetando el derecho de desconexión, que vamos a ver de qué se trata. Este derecho de desconexión es un derecho inédito, ¿cierto?, en la región, en Latinoamérica, como regulación. En Chile es uno de los pocos países que lo tiene regulado propiamente tal, y justamente nació con el teletrabajo y dice relación con el tiempo en que los trabajadores no están obligados a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. Este tiempo debe ser de al menos 12 horas continuas durante un periodo de 24 horas, y también se aplica que el empleador no puede establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en día de descanso, permiso o feriado anual. Esto es un tema súper importante, ¿cierto? Y se amplía no solamente a lo que es el teletrabajo, sino que en general al respeto de la jornada de trabajo de un trabajador, ¿cierto? Los que tienen una jornada de trabajo pactada, por ejemplo, yo entro a las 8 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde, el empleador debiera abstenerse de efectuar comunicaciones o requerimientos fuera de la jornada laboral, a excepción de alguna emergencia, algún tema urgente. Pero si no es urgente, debiera esperar a el cumplimiento de la jornada del trabajador o trabajadora. Y en teletrabajo, especialmente, está regulado justamente que este trabajador o trabajadora debe tener al menos 12 horas continuas de descanso, ya dentro de un periodo de 24 horas. Eso quiere decir que no tiene que haber ningún requerimiento por parte del empleador, y esto también se aplica en periodos, por ejemplo, de vacaciones, en periodos de licencia médica, etcétera, en donde el no cumplimiento de este derecho a desconexión podría dar origen a un, por ejemplo, acoso laboral, ¿cierto?, o alguna denuncia ante la Inspección del Trabajo por no respetar este derecho a desconexión. Es un tema bastante interesante y que se ha dado bastante justamente en tiempos de pandemia, cuando hemos estado todos con cambios de horario, etcétera, pero hay que adecuarse a la jornada. Ahí Carlos Monge nos está levantando la mano. Carlos, te pido que por favor nos dejes la pregunta en la herramienta, en el chat de preguntas y respuestas, porque no tenemos habilitados ni cámara ni micrófono para poder asegurar la conexión y la conectividad, ¿cierto?, de todos los participantes. Les damos la bienvenida a todos los que se han ido sumando, que subieron bastante también desde el inicio. Así que a los que se vienen recién integrando, está hablando Germán Segura, Cristiana me está conmigo también, vamos a ver el tema ahí tributario y contable por parte de él, y les pido que nos dejen las preguntas ahí en la herramienta pregunta y respuesta. Nosotros al final de la presentación les vamos a responder sus dudas. Bueno, cláusulas esenciales dentro del acuerdo, indicación expresa de la modalidad de que si va a ser trabajo a distancia o teletrabajo, especificando si va a ser total o parcial, y en este último caso la fórmula de combinación entre trabajo presencial y trabajo a distancia o teletrabajo. Bueno, nosotros hemos tenido muchos clientes que han ido en el fondo implementando una modalidad mixta, como le llamo yo, que en el fondo es un cumplimiento de jornada tanto presencial como en teletrabajo. Ahora lo ideal es que ustedes vayan regulando específicamente qué días ese trabajador o trabajadora tendrá que prestar su servicio de manera presencial y qué días de manera, ¿cierto?, telemática, para poder también salvaguardar derechos y obligaciones de ambas partes, en caso, por ejemplo, de accidentes de trayecto, accidentes del trabajo, etc. También tienen que pactar el lugar o los lugares, ¿cierto?, donde se prestarán los servicios, salvo que las partes hayan acordado que el trabajador elegirá libremente donde ejercerá su función, ¿ya? Hoy día es tanta la cantidad de personas, ¿cierto?, que ocupan esta modalidad de prestación de servicios, que lleva a los empleadores principalmente a regularlo, para poder en el fondo el día de mañana exigir un cumplimiento
ordenado y oportuno también de los servicios. Entonces también, en ese sentido, las empresas tienen que regular hoy día bien este tema, porque ha pasado que hoy día un trabajador puede prestar servicio desde cualquier lugar. Y cuando hablamos de cualquier lugar, estamos diciendo dentro del territorio nacional como internacional. Entonces, hay muchos empleadores que nos pasa que nos dicen, oye, Germán, pero el trabajador hoy día está, no sé, en una playa, en el Caribe, mandándome correo. Bueno, si no pactaron en el fondo que tenía que ser dentro del territorio nacional, el trabajador lo puede hacer libremente, como parece ahí en la imagen, puede estar en la playa y mientras cumpla con sus funciones, no habría ningún problema si es que no está regulado, digamos, en lugar específico. También el periodo de duración del acuerdo, bueno, en un principio se pactó justamente durante lo que se prolongara, ¿cierto?, la pandemia. Hoy día ya es más específico porque en un principio estábamos con un estado de excepción que terminó, ¿cierto?, a fines de septiembre del año pasado. Después seguimos con una alerta sanitaria que sigue vigente, ¿cierto?, y se prorrogó hasta fin de año. Entonces eso va a ser relativo. Y también tenemos muchos clientes que directamente lo han incluido dentro de su modalidad de carácter indefinido, ya por temas de costo, de eficiencia, etc. Y dentro de esto también tienen que pactar los mecanismos de supervisión o control que utilizará el empleador respecto a los servicios convenidos con el trabajador. Es muy común que hoy día se utilicen estas plataformas como es Zoom, como es Teams, como es en el fondo FaceTime. Eso hay que regularlo hoy día también, ¿cierto? Para que no se caigan en vulneración de derechos fundamentales, como invasión a la privacidad, etc. Eso también tienen que regularlo, ¿cierto? Hoy día ya una modalidad de prestación de servicios que está incorporada, ¿cierto?, en el día a día, por lo tanto, hay que regularizarlo a través de los contratos, y si no lo han hecho, pueden hacerlo a través de un anexo común. Dentro de las cláusulas esenciales también está la circunstancia de haberse acordado que el trabajador a distancia podrá distribuir su jornada en el horario que mejor se adapta a sus necesidades, o que el teletrabajador se encuentra excluido de la limitación de jornada como lo habíamos visto. ¿Ya? Esto tiene que estar como cláusula esencial del acuerdo para poder evitar conflicto el día de mañana. También el derecho a desconexión, ¿cierto? Este tiempo de desconexión, que como yo les decía debe ser un mínimo de 12 horas, y también el registro dentro de los 15 días siguientes a su suscripción, se debe registrar, como yo les comentaba, de manera electrónica en la plataforma de la Dirección del Trabajo, y se remite copia al suceso y al organismo administrador, que es la mutualidad a la cual la empresa está adherida. Todo esto para velar por el cumplimiento, como yo les decía, de la normativa, que estamos bien al debe en cuanto a las empresas, porque la mayoría no ha hecho trabajos con la mutualidad de estudio de puesto, trabajo, etcétera. Bueno, en un principio por razones lógicas, por un tema de evitar, ¿cierto?, la exposición en la pandemia a contagiarse, pero hoy día ya con esta liberación de las medidas sanitarias no nos quedarían muchas excusas para evitar esta fiscalización. También herramientas de trabajo, está obligado al empleador a entregar los equipos, herramientas, materiales y elementos de protección personal que deben ser proporcionados por el empleador. El trabajador no puede ser obligado, ¿cierto?, a utilizar elementos de su propiedad, por ejemplo, su computador. En caso de que el trabajador lo utilizara, ustedes pueden pactar a través de un anexo, ¿cierto?, que lo va a utilizar, y pueden, en el fondo, vamos a hablar ahí de eso con Cristian, asignar, ¿cierto?, un beneficio, alguna compensación respecto de eso. Y también tener en cuenta que todos los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de los equipos serán siempre de cargo del empleador. Todo eso tiene que estar regulado, ¿cierto?, a través de un anexo de contrato. También dentro de esto está este dictamen de la Dirección del Trabajo, que dice que la obligación del empleador es de proporcionar al trabajador los equipos, las herramientas y los materiales para el teletrabajo, no pudiéndose obligar a este último a emplear elementos de su propiedad. Bajo la misma obligación se incluyen los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de los equipos, y las partes del contrato de trabajo podrán acordar el establecimiento de las asignaciones a propósito del uso de Internet, de energía eléctrica, alimentación y otros gastos necesarios para el desempeño de las funciones encomendadas por el empleo. Todo esto es muy casuístico, por eso requiere que en el fondo lo vean con una asesoría para poder determinar los costos, etcétera, que vamos a revisar también ahora durante la presentación. Bueno, ahora los voy a dejar con Cristian, que les va a hablar más de la asignación y lo que estábamos revisando ahora. Esto, para hacerlo de manera simple, lo vamos a llevar a números. Muy buenos días a todos los que se han incorporado, ya se han sumado varias personas, y vamos a tratar de llevarlo esto a la parte contable para ver, o lo que se han preguntado, entonces, cuántos podrían ser los valores razonables que podrían tener o poder contabilizar para que pueda ser aceptado tanto para el servicio de impuesto interno y pueda pagarlo el empleador. En este caso hice un pequeño cuadro donde tenemos un ejemplo de los gastos que pueden ser, que es electricidad, internet, teléfono, mantenimiento, reparación y otros costos asociados que estén relacionados a la labor que debe presentar este
el trabajador. Si se dan cuenta, son solamente una suma total de 60.000 pesos. Es importante que no sea un monto muy alto. ¿Por qué? Porque se puede llegar a entender que puede ser un momento patrimonial, entendiéndose que el trabajador se le está pagando un aumento de sueldo a través de esta asignación. El motivo de por qué es importante esto es que el sueldo es imponible, es decir, estos valores no están afectos a impuestos, están en el total haberes, caso que vamos a ver un poquito más adelante. Tengo algunas preguntas acá que os pueden ayudar a entender y donde está refiriéndose al Servicio de Impuesto Interno sobre esta materia. Son gastos aceptados para el cálculo de la base de impuestos de la renta, según el Servicio de Impuesto Interno, en su oficio 2701 del 23 de noviembre de 2020 y el oficio 2139 del 29 de septiembre de 2020, son gastos aceptados. Es importante, como les dije anteriormente, que sean gastos aceptados, no quiere decir que pueda ser un monto demasiado alto, tienen que ser montos proporcionales a la actividad que está desarrollando el trabajador. ¿Cómo se respaldan estos gastos? Dependiendo del tipo de gasto, estos se pueden respaldar tanto con una fotocopia de las boletas de luz, de agua, o se puede asignar en el anexo del contrato el monto que se le va a entregar por concepto de luz, agua o teléfono. Cuando hay un mantenimiento o reparación, se entiende que puede haber una factura o una boleta. En este caso también vamos a necesitar una factura en esta situación. Como les decía anteriormente, ¿constituye renta afecta impuestos para el trabajador? No constituye renta afecta para el trabajador. Esto también lo menciona el Servicio de Impuesto Interno en los oficios mencionados anteriormente. ¿Esto por qué no constituye renta? Porque no es un aumento patrimonial, es una asignación, una compensación de lo que está gastando el trabajador para realizar la labor de la empresa. Aquí tenemos un ejemplo de una liquidación, de cómo sería en el caso del trabajador. Si se dan cuenta, en la primera parte, donde está el sueldo base, hora extra, gratificación legal, bono y comisiones, todo esto está afecto a impuesto único, según el artículo 42 del Código del Trabajo, donde asigna cuáles son los valores que están afectos a este impuesto. Y en la parte de los haberes tenemos lo que es la asignación de movilización, asignación de colación, asignación familiar, viático y la asignación por teletrabajo. Insisto en el tema de la asignación de teletrabajo, no puede ser un valor muy relevante, no puede ser, por ejemplo, que un trabajador tenga un total imponible de 700.000 pesos, pero por asignación de teletrabajo tenga otros 800.000 pesos. Ahí claramente puede haber un aumento patrimonial. De todas formas, es un caso a analizar los motivos por los cuales podría tener este aumento, pero es un tema que hay que tener mucho ojo en este tema. ¿El Servicio de Impuesto Interno fiscaliza estos tipos de gastos? No siempre, pero hay casos que sí lo fiscaliza, y cuando lo fiscaliza llegan las multas y impuestos adicionales que debe pagar tanto el empleador como el trabajador. En este caso, entonces tendríamos el total imponible, que son todos estos sueldos base y gratificaciones, y lo que corresponde a las asignaciones y compensaciones que tenga el trabajador, que están en los totales no disponibles. Aquí es importante, como señala Cristian, justamente que hay ciertos principios que se aplican justamente en materia laboral y sería como el de la proporcionalidad en el sentido de, en cuanto es el sueldo base del trabajador, la asignación debiera ser proporcional básicamente a lo que gana, y no solamente al teletrabajo, sino que también se aplica a los conceptos de movilización y de colación. Y otro punto importante también de esta liquidación que hizo Cristian es justamente que muchos clientes nuestros, ¿cierto?, que optaron ya por una modalidad definitiva, en un principio también que cambiaron a una modalidad definitiva de una prestación de servicios presencial a teletrabajo, muchas veces se sustituyó, ¿cierto?, o se eliminó la asignación de movilización, como aparece ahí en cero, por la asignación de teletrabajo, dejándolo en el mismo monto, o sea, neteándolo en el fondo, o subiendo o incrementando la asignación de teletrabajo según el caso. Es muy casual. Es un ejemplo de un trabajador Claro. que tiene 100% teletrabajo. Sí. Podría haber un aumento en la movilización. Ahora, yo tengo una pregunta, Germán, relacionada a que si hay un mínimo de movilización o colación en esta materia. Claro, súper buena pregunta. La verdad es como yo les explicaba, hay un tema de proporcionalidad y va a depender también justamente lo que se guía a la dirección del trabajo es, como decía Cristian, de que todo lo que sea ver en lo imponible no sea una remuneración finalmente disfrazada, ya que finalmente no sea una forma de eludir, ¿cierto?, el pago de impuestos, ¿cierto?, el monto a cotizar,
finalmente por parte del trabajador, por lo tanto siempre tiene que haber una proporcionalidad. En general, muchas veces son más fiscalizados y también a nivel judicial se toma como remuneración cuando estamos hablando de sueldos mínimos o por debajo, ¿cierto?, del $1.000.000. Ahí en el fondo se cuestiona más, como decía Cristian, porque si hay un sueldo base que es equivalente al mínimo, hablemos de, no sé, 450.000 pesos hoy día, que pueda bordear, o 500.000 pesos un sueldo base, sería extraño, ¿cierto?, que tener una movilización por 250.000 pesos y una colación por 250.000 pesos, o sea, que completáramos el millón, ¿cierto?, en base a asignaciones. Entonces siempre tiene que haber una proporcionalidad, no hay un máximo, tiene que ser proporcional, porque ciertamente vemos movilización y colación que es mucho más alto, por ejemplo, a niveles gerencial, etcétera, pero tiene que haber una proporcionalidad. Ahora, mínimo tampoco está establecido, pero lo que nosotros hemos venido conversando es que finalmente debe haber una también racionalidad en el pago, y básicamente se lleva el ejercicio de lo que me saldría ir y volver a mi casa, ¿cierto?, por regla general, tomando en cuenta por lo menos un mínimo de 2 pasajes en locomoción colectiva diaria. A lo mejor usted se está diciendo, pero nunca he visto que el servicio de impuesto interno fiscalice. A lo mejor nunca ha llegado la empresa a fiscalizarnos acá, o el servicio de impuesto no ha llegado a la empresa a fiscalizarnos. Pero eso no quita el hecho de que el servicio tiene la facultad para fiscalizarlo y cobrar los impuestos relacionados y la multa de interés, como les decía. Es importante que tengan cuidado en este tema. Hay riesgo detrás y están ustedes si aceptan ese riesgo o no. Sí, y también en materia judicial, como yo les decía, que eso puede ser tomado después como remuneración y por lo tanto tendría que haber sido cotizado. Aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo sería más o menos la actualización de la base imponible del trabajador con la corrección monetaria del año pasado. Si tenemos sueldo fijo todos los meses igual y con la corrección monetaria, como les decía, del año pasado, porque este año va a ser, yo creo, mínimo el doble, tenemos pagando alrededor de 20 millones como sueldo o base tributable para el impuesto global complementario, el cual estarían acá, que eran los 19.959.368, te estaría pagando un impuesto global complementario de 465.000 pesos, 659, y se le rebaja el impuesto único pagado durante todo el año. Todo estos montos actualizados. Y finalmente estaría pagando 72.520 pesos. 72.520 pesos. El concepto de remuneración, según el Código del Trabajo, se entiende que remuneraciones son las contrataciones en dinero y las adicionales de especie valuable en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. No constituye remuneración las asignaciones de movilización, de pérdida de caja, de desgaste de herramientas y de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad a la ley, la indemnización establecida en el artículo 163 y la demás que proceda a pagar al extinguirse la relación contractual, y en general las devoluciones de gastos en que incurra por causa del trabajo. Como ven acá, en el artículo 41 dice que la asignación de movilización, colación y todo esto no son aplicables a remuneración. Disculpe, estoy resfriado. Esto. Sí, siguiendo con las obligaciones del empleador, ¿cierto? También se implementó... Previo al inicio de las labores tiene que haber una capacitación, ¿cierto?, acerca de las principales medidas de seguridad y salud que se deben tener presentes directamente o a través del organismo administrador. Esto también hoy día complementado con el nuevo protocolo sanitario también, que aprovecho de transmitirles, que está vigente a partir del 1 de octubre de este año, y que finalmente obedece al levantamiento, ¿cierto?, o cambio de fase en cuanto a las etapas que hemos tenido producto del COVID-19. Así que también les invito a actualizarse en ese sentido. También informar por escrito al trabajador de los riesgos de sus labores, ¿cierto?, las medidas preventivas, los medios de trabajo correctos según cada caso particular. Y en el caso, ¿cierto?, que sean los servicios prestados en domicilio del trabajador o otro lugar determinado, hay que informar las condiciones de seguridad y salud en el puesto del trabajo que debe cumplir y velar. Todo esto dentro del contexto del deber de protección, ¿cierto?, del empleador, que está en el artículo 184 del Código del Trabajo, y que nos dice que el empleador está obligado a tomar todas las medidas de seguridad para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Este deber de protección, como yo les comentaba, salió a la luz nuevamente con este nuevo protocolo sanitario que justamente entró en vigencia a partir de octubre de este año y que viene dado por la Superintendencia de Seguridad Social. Así que los invito también a actualizarse en ese sentido. También, si hay servicios en el domicilio del trabajador o de un tercero, tiene que haber, ¿cierto?, para ingresar al domicilio una autorización del trabajador o del tercero. Esto para no, ¿cierto?, afectar hoy día lo que son los derechos fundamentales del trabajador, que son garantías constitucionales a su vez,
y en este caso sería el derecho, ¿cierto?, a la vida privada. Por eso tiene que haber una autorización. Esto el organismo administrador, como yo les comentaba, está encargado de velar a través de la ley 16.744, también la Dirección del Trabajo en cualquier momento puede fiscalizar, ¿cierto? En general las fiscalizaciones no son preventivas hoy día, como dice también Cristian, se aplica un poco lo que ocurre en el Servicio de Impuestos Internos, pero no obsta a que pueda haber alguna fiscalización el día de mañana de manera preventiva o que nazca a raíz de una denuncia propiamente tal. Bueno, vamos a ir avanzando, que tengo varias preguntas ahí que están cayendo para nosotros. Y dentro de otras obligaciones del empleador, bueno, está garantizar siempre el acceso a las instalaciones de la empresa. Para eso es importante regularlo, porque muchas veces hay empresas que han optado por esta modalidad y hay ciertos días en que la empresa está cerrada y no hay ingresos, ¿cierto? Eso tiene que quedar regulado. También garantizar la participación en actividades colectivas, siendo de cargo del empleador los gastos de traslado. Esto como una forma de fomentar también el trabajo en equipo, producto de que también esta modalidad también ha tenido su costo negativo. En ese sentido, han habido una gran cantidad de licencias médicas de carácter psiquiátrico, psicológico, ¿cierto? Porque claramente los seres humanos nos hemos visto afectados en mayor o menor medida producto de esta pandemia. Bueno, ahí están las preguntas. Aquí tenemos algunas preguntas que lo más probable que puedan o quieran contestar. La primera pregunta es, ¿puede contratarse un extranjero que vive en otro país? Esta pregunta se la hago a Germán, aunque yo ya sé la respuesta. Si la hemos venido conversando, bueno, hoy día podemos contratar a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, tanto desde Chile como del extranjero. El tema es que, como lo hemos conversado también con Cristian, y lo hemos también visto con otros colegas de otros países, ¿cierto?, de las oficinas del estudio, esto es un tema muy casuístico, va a depender justamente de las labores que va a desarrollar, de qué país en el fondo estamos hablando, porque hoy día una empresa chilena puede contratar, ¿cierto?, ciertamente a cualquier trabajador, tanto en Chile como en el extranjero. Si es en Chile, este trabajador el día de mañana se puede ir a prestar servicio al extranjero, sí lo puede hacer. Puedo contratar a un extranjero, ¿cierto?, para que trabaje en Chile vía telemática, también lo puedo hacer. Ahora la figura más idónea es un tema que hay que analizar de acuerdo a los antecedentes, porque podemos estar hablando, como lo veíamos con Cristian, de un establecimiento de comercio, podríamos estar hablando de establecimiento permanente, podemos estar hablando de un contrato laboral propiamente tal, o un contrato de prestación de servicio. Entonces va a ser muy variado. Por eso yo les decía que el trabajo a distancia es mucho más amplio, y el trabajo a distancia nos habla de todas estas posibilidades. El teletrabajo es algo mucho más específico que hoy día en Chile está regulado. Exactamente. Es un tema muy delicado a tener en consideración. Imagínense si tengamos un trabajador que vive... Bueno, voy a contestar la otra pregunta para seguir por esto mejor. ¿Cómo tributa un trabajador contratado que vive en otro país? Siguiendo lo que te está comentando. Según el artículo 3 de la Ley de la Renta, señala que toda persona residente o domiciliada en Chile debe tributar con sus rentas de cualquier origen, ya sean estas rentas percibidas en Chile o en el extranjero. El artículo 8 del Código Tributario indica que se considerará residente toda persona que permanezca en Chile de forma ininterrumpida, ¿no?, con un periodo que en total exceda de 183 días, dentro de un lapso cualquiera de 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Un trabajador puede estar contratado aquí en Chile y se va al extranjero, pero por ley no puede superar los 183 días, o si no va a tener que empezar a pagar impuesto global complementario. En este caso, o estos casos, hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver si hay un convenio con ese país donde esté el trabajador, cuánto es el impuesto que va a pagar, que puede ser un 35, un 20, un 15, ahí va a depender. Es decir, puede pagar un 35% en vez de estar pagando acá la AFP y SAPRE más el impuesto único, en el caso de que pague impuesto único. Sí. Bueno, yo creo que acá les vamos a empezar a responder sus preguntas y les dejamos nuestros contactos. Mi nombre, como los que se vienen integrando, Germán Segura, ahí está mi correo, gsegura@mongroup.com, y Cristian Ámame también, cristian.amame@mongroup.com. Si les queda alguna duda en materia laboral o contable, los invitamos ahí a hacernos las preguntas. Eduardo, muchas gracias por tu participación. Nos dice, ¿enviarán el documento por correo? Sí, se les va a enviar la presentación, ¿cierto? Y les vamos a enviar también la grabación, el link de grabación de la webinar del día de hoy. Así que muchas gracias por participar. Claudia Herrera, muy buenos días a ti también. Dice, en el derecho de desconexión, si se envía un mail fuera del horario, fin de semana, pero no se está pidiendo respuesta inmediata, ¿se consideraría que se está vulnerando el derecho de desconexión? Ya, súper buena pregunta. El tema de los correos electrónicos nos genera bastantes contingencias en materia laboral, sobre todo cuando se judicializan los casos, porque muchas veces el mail, ¿cierto?, por temas de
de programación, etcétera, se desconfigura el horario muchas veces de envío o de recepción. Y también, en este caso, la pregunta concreta, si es en un fin de semana, lo más probable es que si lo llamamos un juez laboral, sí efectivamente podría constituir un indicio. La vulneración son bastantes indicios. En este caso, un mail fuera del horario, y más todavía en fin de semana, podría constituir un indicio, ¿cierto?, de vulneración al derecho de desconexión, y también eventualmente a un hostigamiento laboral que puede en el fondo ser catalogado como un acoso laboral propiamente tal. Así que yo les aconsejo abstenerse de enviar correos los fines de semana si no son urgentes. Yo sé que hay muchas jefaturas, etcétera, que se en el fondo concentran el fin de semana, o me dicen, ¿sabes qué, Germán? Yo el día viernes en la noche estoy mucho más relajado y empiezo a mandar correos. Bueno, lo pueden dejar programado para que el día lunes, ¿cierto?, dentro del horario laboral de ese trabajador, sea enviado el correo, pero no les aconsejo hoy día enviarlo. Esto es un consejo para la jefatura y los empleadores. No les aconsejo enviarlo un fin de semana porque el día de mañana eso es prueba, ¿cierto?, que junto con otros medios de prueba podría en el fondo configurar un acoso laboral o un hostigamiento. Así que muchas gracias por la pregunta, Claudia. Lleva un tema que se da bastante hoy día. Rueda Astroza, muchas gracias también por tu participación. Nos dice, en el caso de los trabajadores que ya tienen un contrato con artículo 22, ¿es necesario realizar el anexo teletrabajo? Muy buena pregunta también. Hoy día, efectivamente, sí tienen que realizarlo. Como lo vimos hoy día, hay muchos temas que hay que, en el fondo, regularizar y cumplir, porque estas son obligaciones, en el fondo, que tienen que cumplir. Relacionada a esa misma pregunta que está haciendo Rob, Sí. esto es un acuerdo mutuo entre el trabajador y el empleador, ¿cierto? Este anexo de contrato de trabajo, ¿hay un plazo para realizarlo? Sí, en general todos los anexos de contrato de trabajo deben de realizarse de la forma más inmediata, ¿cierto? Para materializar justamente este cambio de condición contractual. Ahora, cuando hablamos de un anexo de contrato de trabajo, idealmente debe hacerse dentro del mes, ¿cierto?, en donde están cambiando las condiciones contractuales. Bueno, acá nos dice Jorge Venega, muchas gracias por tu participación, Jorge. ¿Cuáles son los casos, cuáles casos se mantienen en teletrabajo? Personas con alguna patología o edad, gracias. Bueno, hay una ley justamente, que es la ley 21.342, que nos habla del teletrabajo, ¿cierto?, para ciertas personas. Hoy día lo que se mantiene, finalmente, es todo lo que dice relación con la protección a la maternidad, que son las trabajadoras que pueden solicitar el teletrabajo, ¿cierto?, cuando tengan hijos menores de 13 años, y también todas aquellas que en el fondo se van imposibilitados de dejar a su hijo en algunos centros de educación. Hoy día, con el levantamiento de las medidas, se van acotando los casos, pero en el fondo lo podrían solicitar también personas que tengan bajo su cuidado, en el fondo alguna persona con discapacidad. Pero vuelvo a repetir, este es un caso que hay que analizar de manera concreta, con antecedentes, porque va a depender si los servicios pueden ser prestados, ¿cierto?, en modalidad de teletrabajo. Si una persona necesita esencialmente, por ejemplo, la construcción agrícola, prestar su servicio de manera presencial, el teletrabajo no opera, ¿ya? No obstante estén los casos indicados por la ley. También nos preguntan los gastos. Los gastos asociados como internet, electricidad, ¿son de cargo del empleador o es de común acuerdo? Es de común acuerdo. Como decía Germán, no hay un mínimo para pagar por este concepto. Lo más probable es que usted tenga que llegar a un acuerdo con su empleador. Sí, de común acuerdo. Después Carolina Valenzuela, muchas gracias por tu participación, nos dice, la cuota de mantenimiento y reparación sería esporádica, entonces, previo respaldo de boleta y factura por el concepto. Claro, la cuota de mantenimiento y reparación hace referencia, por ejemplo, en el caso de un computador que falla y necesita, no sé, cambio de memoria RAM y que vaya un informático o un especialista a reparar esto, le va a cobrar 100.000 pesos. En este caso, si la empresa, si lo paga usted, la empresa debe pagárselo directamente a usted. Sí, yo creo que ahí habría que distinguir, como decimos los abogados, de cómo pactaron la asignación de teletrabajo. Por eso es importante la regulación, porque finalmente, claro, si es esporádico, este respaldo boleta por el mantenimiento de reparación, si no está regulado dentro de la asignación de teletrabajo, por ejemplo, ustedes pueden establecer una asignación de teletrabajo que incluya, ¿cierto?, eventuales mantenimientos y reparaciones. Ahora, si no lo especificaron, y esto es esporádico y no está especificado en el anexo contrato de trabajo, mi criterio es que sería efectivamente una devolución de gasto y no entraría dentro de la asignación de teletrabajo. Ahora, en la práctica, yo creo que le sale más conveniente a la empresa
mandar a ellos mismos o ellos mismos pagar todo esto para que ellos reciban la factura y hacer uso del IVA. En caso de que si lo hace usted como persona, van a perder ese IVA. Claro, ¿Sí? y tienen que ir viendo las contingencias. Ahora, depende, claro, la contingencia, cuánto sea el monto, pero como bien dice usted, Carolina Venezuela, esto es un gasto esporádico, no es algo que sea constante. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Ahí van cayendo varias preguntas, como la de Lorena. Nos dice, buenas tardes, ¿se puede reemplazar el bono de movilización por la asignación de teletrabajo? Son cosas distintas, ¿cierto? El bono de movilización puede haber sido fijado por 30.000 pesos, pero como dijimos en el cuadro anterior, luz, agua, gastos de mantenimiento, electricidad, internet, puede ser muy superior al bono de movilización que usted está percibiendo. Eso es un tema que debe analizarlo directamente el empleador y el trabajador. Sí, pero efectivamente podríamos, la asignación es una asignación también la movilización, al igual que la colación y la de teletrabajo. Ahora, efectivamente la pueden en el fondo eliminar propiamente tal la movilización y establecer, como dice Cristiano, una asignación de teletrabajo. Ahora, por lo general la asignación de teletrabajo debiera ser mayor, porque incluye, como decíamos, los gastos de operatividad, ¿cierto? Que incluye internet, muchos gastos que el trabajador va a tener que asumir y que ciertas empresas, ciertamente las empresas, ¿cierto? Se han ahorrado bastante. Hoy día nuestros clientes nuestros incluso han reemplazado esta modalidad porque han visto una baja significativa, ¿cierto? De muchas veces insumos de la oficina, etc. Arriendo de oficina. Arriendos, etc. Pero eso es un tema que tienen que ir analizando, como dice Cristian, de común acuerdo. Carolina nos pregunta, ¿el protocolo COVID es obligatorio a partir de cuántos trabajadores? Ya sea de 1 o 100 trabajadores, 1000 trabajadores, todos tienen hoy día la obligación de seguir este protocolo COVID-19. Es un protocolo sanitario que está vigente, así que para los que no lo han hecho, les aconsejo justamente revisar el tema, nos pueden mandar un correo y ahí lo respondemos y lo orientamos para poder en el fondo implementarlo, ¿ya? Y claramente esto también tiene que estar, bueno, nos escapamos un poco del tema, pero tiene que estar incorporado en los reglamentos internos de la empresa. Bueno, aquí una pregunta anónima nos dice, con la apertura de medidas sanitarias, ¿el seguro COVID se deberá seguir contratando para casos en que pueda requerir parcialmente presencialidad en instalaciones de la empresa? Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, todos los trabajadores que deban prestar servicios de manera presencial, ya sea una vez a la semana o los 5 días a la semana o lo que sea, ¿cierto? Si tienen jornadas especiales, deben tener un seguro contratado. Ahora este seguro debe estar vigente mientras dure la alerta sanitaria. La alerta sanitaria, como les dije, se prorrogó por lo menos hasta fin de año, ya hasta diciembre del 2022. Por lo tanto, hoy día todos deben igual tener su seguro COVID-19. Carolina nos dice, ¿el tema de desconexión es amplio para contratos de trabajo normal, presencial o solo para teletrabajo? El derecho efectivamente de desconexión es un derecho que lo reguló la ley de teletrabajo, pero se aplica hoy día para tanto trabajadores presenciales como teletrabajadores de trabajo a distancia. Y dice relación básicamente con el respeto para los que tienen una jornada horaria pactada de la jornada de trabajo, obviamente tal. Ahora los que tienen artículo 22, como decimos nosotros normalmente, que artículo 22, inciso segundo o cuarto, o sea que no tenemos horario, ¿cierto? Siempre tiene que haber un margen, por lo menos, eso se ha tomado como parámetro del teletrabajo, de 12 horas. Como me preguntaban delante, o sea, no es normal estar respondiendo correos de lunes a domingo, ¿ya? Eso también hoy día se está justamente denunciando bastante por parte de los trabajadores y trabajadoras. Y una pregunta, si quieres, lees tú, de la liquidación de trabajo. También de Claudia. Hola, en el caso de liquidación de remuneraciones, ¿se debe dejar en cero la asignación de movilización si es 100% teletrabajo? ¿Es obligación de otorgar asignación de mantención? Como les habíamos dicho desde un principio, esto es un acuerdo entre ambas partes. Si usted sabe que va a inferir en algunos gastos para poder realizar su trabajo, tiene que llegar a un acuerdo con su empleador. El monto y durante cuántos meses va a recibir este sobresueldo, esta asignación, va de su parte, en el interés de su parte, con el empleador. Sí. Ahora, claro, eso, como dice Cristian, es como un acuerdo y va a depender de la realidad. Nosotros tenemos distintas realidades de prestación de servicios. Tal vez, en mi caso, por ejemplo, yo requiero una conexión más básica, necesito en el fondo tener conectividad,
pero hay otros que en el fondo prestan servicios de manera mucho más sofisticada desde el punto de vista tecnológico, que necesitan una mejor calidad de internet, computador, etc. Va a depender de la... Ahora, disculpa, Germán, respecto a su consulta sobre la movilización, claro, si usted va a estar 100% teletrabajo, el empleador va a entender que usted no va a movilizarse. Perfectamente, el empleador puede hacer un anexo de trabajo donde le indica que ya no va a recibir esa asignación de movilización, pero sí va a recibir otros conceptos: luz, internet y otros gastos asociados al teletrabajo. Sí. Muchas gracias, Claudia. Nos vamos con Roe. También nos dice entonces, el hecho de tener artículo 22 no significa que puedas trabajar desde cualquier lugar. Lo pregunto por esta frase que indica el Código del Trabajo respecto al artículo 22, que dice que todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, los contratados de acuerdo con este código para prestar servicio en su propio hogar o en el lugar libremente elegido por ellos. Ya, la pregunta en el fondo va a depender de cómo ustedes lo tengan regulado, porque este artículo 22, que vuelvo a repetir, tiene bastantes párrafos e incisos. El artículo 22 que nosotros todos nos referimos, el artículo 22 inciso segundo, y en este caso cuarto por el teletrabajo, dice relación con aquel trabajador que no tiene la obligación de cumplir un horario de trabajo, una jornada horaria. Pero no quiere decir que esté exento de cumplir sus servicios, ¿ya? Porque también hay una confusión, no solamente por parte del empleador, porque digamos las cosas como son, muchas veces esto se utiliza muchas veces para no pagar horas extras, ¿cierto? Para en el fondo tener un exceso jornada, hoy día que está tan de moda, Cristian, el tema de las 45 horas, con una rebaja a 40 horas semanales, ¿cierto? Con este proyecto de ley, muchas veces los empleadores utilizan este artículo para que el trabajador preste sus servicios más allá de 45 horas semanales, hoy día con un proyecto que lo rebaja a 40, y finalmente se ha apertado para muchos abusos. Pero por otro lado, muchos trabajadores y trabajadoras entienden que, y se ha prestado para abuso por parte de su lado también, de que no tengo obligación de, en el fondo, prestar servicios de manera presencial o telemática ciertos días. Y eso no es así, porque si tu labor requiere, en el fondo, una prestación de servicio, y sea presencial o telemática, tú tienes que presentarte a cumplir tu función. Si yo requiero todos los días estar conectado o todos los días presentarme en mi trabajo para prestar mi servicio, independientemente de que no tenga que registrar un ingreso o una salida, si ese día yo no presto servicio, el empleador estaría facultado eventualmente para no pagar ese día, porque yo siempre les digo, un día no trabajado es un día no pagado, esa es la regla general. Entonces, ahí hay que distinguir. ¿Cómo evito estas confusiones? Justamente con la regulación, ¿ya? Y para eso estamos nosotros en el fondo, para asesorarle los contratos, los anexos de contrato, porque todo esto hoy día tiene que estar regulado, para evitar justamente las confusiones. Nosotros lo que hacemos muchas veces con los anexos de contrato, los contratos, es decir específicamente, claro, no obstante tú estás liberado de cumplir una jornada horaria, tú tienes la obligación de prestar tu servicio, ya sea de manera telemática o presencial, dentro del horario de funcionamiento de la empresa. Y ahí tú estableces un margen de horario, ¿ya? Para poder evitar, en el fondo, abusos de cualquiera de las partes. Es un tema del artículo 22 acá. Sí, siempre ha sido un tema. Silvia nos dice, buenos días. Si el trabajador está en sistema mixto, presencial y teletrabajo, ¿debo dar todas las asignaciones, teletrabajo, movilización, colación, etcétera? Bueno, va a depender justamente, como decía Cristian, también de lo que se pacte, ¿cierto? Por parte de la empresa y trabajador o trabajadora, y también de la realidad. Nosotros hemos tenido muchas consultas, ¿cierto? Muchas contingencias respecto a esto, porque, por ejemplo, habían beneficios que muchos trabajadores perdieron, por ejemplo, la colación que se da a través de un casino en la empresa, cuando se cambió a una modalidad de teletrabajo 100%, muchos trabajadores se quejaron porque hoy día claramente perdieron un beneficio que lo tenían incorporado dentro de su patrimonio, que en el fondo era un beneficio que, si bien no estaba evaluado, ni había un avalúo, ¿cierto?, en dinero, claramente mermó su bolsillo, y eso en el fondo dio origen a muchos reclamos, etc. Acá lo principal es en el fondo la comunicación, y también dejar todo esto plasmado a través de un contrato o un anexo. Así que muchas gracias, Cecilia, también por la participación en la pregunta. Y nos vamos con Bianca, que dice, hola, buenos días, consulta. Aquellos contratos que originalmente sean artículo 22, ¿es obligatorio constituir presencialidad en las oficinas del empleador? ¿Se puede pactar la modalidad híbrida? Además, totalmente necesario marcar inicio de jornada en el caso de trabajo a distancia. Ya, son varias preguntas de Bianca, pero efectivamente, claro, como yo les decía, nosotros hoy día estamos hablando del teletrabajo. El teletrabajo está regulado a través de una ley, de un reglamento, y hay en el fondo también muchas sugerencias a través de un justamente manual de teletrabajo. Ahora, el artículo 22, que estaba inicialmente regulado,
Si estamos hablando de teletrabajo propiamente tal, ustedes tienen que hacer un anexo de teletrabajo. Si vamos a hablar de trabajo a distancia, o sea que no cumple al 100% con las obligaciones del teletrabajo, lo pueden hacer con el artículo 22, como se seguía, digamos, se seguiría utilizando como estaba pactado originalmente. Ahora, lo que yo les aconsejo hoy día es justamente pactar la modalidad, ya si va a ser híbrida o mixta. En el fondo, dejar especificado cuántos días a la semana tiene que ir presencialmente, cuántos días en modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, según sea el caso. Y en el caso, si nos pregunta de marcar o registrar el inicio de la jornada en el trabajo a distancia, va a depender. Si estamos hablando de un trabajador que está exento del cumplimiento de jornada horaria, no debe, ni siquiera es que no pueda, no debe, ¿cierto?, marcar ni inicio ni término de jornada, porque de lo contrario se nos cae el artículo 22, inciso segundo y cuarto en el caso del teletrabajo, y ahí pueden ser multados por la dirección del trabajo, ¿ya? Bueno, gracias a ti, Roe, por las preguntas, por la participación, y Claudia nos dice, hola, ¿cuál es la principal diferencia entre trabajo a distancia y teletrabajo? Bueno, el trabajo a distancia es una forma de prestación de servicios más genérica y con menos obligaciones que el teletrabajo. El teletrabajo finalmente es una especificación, una especialidad dentro del trabajo a distancia, y en el fondo lo diferencia el trabajo a distancia en que el teletrabajo se presta los servicios a través de justamente plataformas electrónicas. Plataformas que deben ser proporcionadas por el empleador, herramientas que deben ser proporcionadas por el empleador. Esa es básicamente la diferencia principal. Porque trabajo a distancia, yo puedo pactar trabajo a distancia, y yo como abogado desde cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Pero cuando yo pacto un teletrabajo, ahí se obligan específicamente ambas partes, y en especial el empleador, a otorgarme las herramientas para prestar ese trabajo a distancia en modalidad de teletrabajo, que es una modalidad en el fondo que el empleador me tiene que facilitar a mí, y ahí es donde entra lo que hemos hablado, la asignación de teletrabajo, porque tiene que correr con los gastos de internet, de luz, eventualmente, etc. Así que eso sería. Muchas gracias, Claudia, por su... Muchas gracias, Claudia. Bueno, estamos ya finalizando la webinar. Les damos las gracias en nombre de Mon Group a todos los participantes. La verdad es que hubo bastantes conectados, así que les agradecemos y les dejamos nuestros contactos ahí en caso de cualquier duda que necesiten y asesoría, consulta. Y estaríamos enviando entonces el PowerPoint para que ustedes puedan refrescar la memoria de este webinar que hicimos con bastante cariño. Sí, así que tengan un excelente día, terminó jornada. Les mandamos un gran abrazo aquí a todos los que se conectaron hoy día. Gracias, Germán. Gracias a ti, Cristian. Cuídense, que estén bien. Chao, chao.